Bien, a partir de este momento la clase está siendo grabada. No sé, lamentablemente por el tipo de sistema que tenemos que es educar, ¿no es cierto? No podemos dedicar esta clase a una retroalimentación de, el examen parcial que hemos dado anteriormente. Entonces, la pregunta estaría en que si les hubiese quedado alguna duda sobre alguna pregunta o tal vez una respuesta que ustedes hayan quedado ahí en duda si estaba bien o estaba mal, pues no duden ustedes en preguntar en este momento y si no, pues vamos a continuar nomás con el avance de nuestra clase, ¿no? ¿Alguien tendrá alguna pregunta sobre? Quizás, Lisa, ¿Perdón? sí, la última pregunta del examen, si no me equivoco, cuáles eran los mecanismos no me acuerdo. Busque por ahí su hojita de examen o si alguien la tiene por ahí la última pregunta, por favor, para que su compañera pueda recordar de qué se trataba. No, nadie. Ya la encontré. A ver, ¿cuál era? Este, era señale los medios y mecanismos en defensa de la propiedad y la posesión. Ok. Hablábamos de Esa. medios y mecanismos judiciales que van en defensa de la propiedad y otros que son distintos y van en defensa de la posesión. Cuando hablamos de los medios y mecanismos que van en defensa de la propiedad, pues ahí encontramos la acción reivindicatoria, la acción negatoria y podrían citar tal vez la acción confesoria, aunque esa es más para una servidumbre, ¿no? Pero podrían colocarlo. Después tenemos también para los que van en defensa y protección de la posesión, pues los famosos interdictos, ¿no? Estamos hablando del interdicto de adquirir la posesión, el interdicto de recobrar la posesión, de conservar o mantener la posesión y el de obra nueva perjudicial y daño temido. Vale la pena hacer una aclaración adicional que lo hemos hecho con los estudiantes de clases normales, de presencial. Los interdictos pueden ser promovidos por un propietario o también por un simple poseedor. No hay ningún problema, ¿no? Un poseedor solamente tiene la posibilidad de promover interdictos. Un propietario, si él pierde, digamos, la posesión de su terreno, si quiere puede hacer un interdicto de recobrar la posesión o si quiere podrá hacer un proceso ordinario de reivindicación. No hay ningún problema. Entonces, lo que estoy tratando de aclararles y de que quede claro es que un propietario puede usar un interdicto o puede usar una acción ordinaria. Mientras que un poseedor solamente puede usar los interdictos. Un poseedor no podría hacer jamás, digamos, una acción de reivindicación. ¿Por qué? Porque no es propietario, ¿no? No sé si tal vez alguna otra pregunta referente al examen y si Abril quedó satisfecha con la aclaración o no. Sí, dicen, ya quedó mucho más claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado duda en el examen? No, todo tranquilo. Bien. Prácticamente nos falta un solo estudiante porque les comento que somos, creo, 7 los participantes y estamos conmigo ahorita 7. Solamente falta un estudiante que se integre. Así que podemos ir avanzando en materia. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ok. Para que podamos ir con el avance correspondiente. Pum, pum, pum. Muy bien, nos tocaría abordar lo que es la unidad 4, la cual habla directamente sobre lo que es el derecho propietario, ¿no? Tenemos ahí un pequeño concepto, ¿no es cierto?, de lo que es el derecho de propiedad. No nos olvidemos que cuando nosotros hablamos del derecho propietario es el derecho real por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es el derecho que tiene las mayores facultades que la ley le da, ¿no es cierto? Estamos hablando del usar, gozar, disfrutar y disponer, que más adelante lo vamos a ver reflejado en latín, ¿no es cierto? Inclusive aparece una quinta
atribución o característica, pero en realidad es limitativa hoy en día, no es tan amplia y absoluta como era antes, ¿no? El jus abutendi. Pero ya vamos a llegar ahí, no se preocupen. Entonces, ¿qué será un derecho de propiedad? Cuando nosotros tengamos que definir el derecho propietario, vamos a empezar con ese enunciado. El derecho propietario es aquel que es conocido como el derecho real por excelencia, ¿no es cierto? Es un derecho que recae sobre cosa propia y prácticamente es el más amplio, el más absoluto, el más completo, ¿no es cierto? Aquel que te va a permitir el realizar todo tipo de acto, por supuesto, bajo los límites que la ley así te establece. Es decir, que tenemos que cumplir pues con cuestiones como la función social o económico-social. Ahí están pues inmersas fenómenos como el que el terreno sea pues utilizado, empleado y no esté abandonado, ¿no? Ahí están fenómenos de que si tú no lo vas a ocupar, pues cedas a otras personas, ya sea en comodato, ya sea, ¿no es cierto?, en arrendamiento o, ¿por qué no?, en anticrético, ¿no? Y también, también se supone que el bien, pues, como les decía, tiene que tener una función, ¿no? De eso se trata. Creo que justo Jimena Benavides es la única que no está pudiendo entrar y está escribiendo al grupo de WhatsApp. A ver, vamos a ver. Ya. Bueno, le tendremos paciencia. Sigue intentando. Por favor, le vamos a escribir. Ya. Ok, seguiremos abordando el tema de lo que es un derecho real. Tenemos aquí una breve introducción, ¿no es cierto? Hablando de que un derecho real pues se ejerce, ¿no es cierto?, teniendo la posesión del bien. Aquí aparece otro concepto de posesión. Pasa que en la doctrina está y se reconoce la posesión de derecho y la posesión de hecho. ¿Qué es una posesión de derecho? Una posesión de derecho es aquella que ejerce el titular de ese bien, es decir, el propietario. Yo tengo una casa, esa casa está a mi nombre y obviamente pues estoy en posesión del bien, ¿no? Esa es una posesión de derecho, la que ejerce el propietario. ¿Cuál será la posesión de hecho? Una posesión de hecho será pues aquella que la ejerce una persona sin tener acreditado o regularizado su derecho propietario, ¿no? Ya sabemos que él se cree dueño, que hace actos de señorío y demás, pero así ante la ley, ante el derecho, su derecho propietario no se encuentra regularizado y no está registrado o inscrito en derechos reales. Estamos hablando, por supuesto, de bienes inmuebles, ¿no? No vayan a pensar que estamos hablando de bienes muebles, porque ya saben que en bienes muebles el artículo 100 del Código Civil pues establece esa presunción legal que señala que la posesión vale por título, mientras no se demuestre lo contrario. Vamos a abordar un poquito en historia, ¿no es cierto?, este fenómeno que ha venido evolucionando por el transcurso del tiempo, y pese que ahí dice que hay 4 hechos importantes, en realidad son 5 hechos los importantes que han desencadenado finalmente en un derecho propietario tal cual lo conocemos hoy. Por un lado, ¿qué pasaba en el derecho romano? En el derecho romano existía una teoría que era total y completamente absolutista. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el derecho propietario estaba prácticamente blindado. Era un derecho que no tenía limitaciones. Por eso es que se habla del jus utendi, que tiene que ver con el derecho al uso del bien. Por eso también se hablaba del jus fruendi, el cual te permitía, ¿no es cierto?, que tú puedas percibir todos los frutos naturales o civiles que pudiera obtener el bien. Y también estaba el jus disponendi, aquel que te posibilitaba o te daba la facultad, ¿no es cierto?, de que tú puedas realizar enajenaciones sobre el bien. Entonces, desde una concepción del derecho romano, la propiedad tenía una doctrina total y completamente absolutista, o sea que era muy importante y no tenía pues limitaciones al respecto. Seguimos viendo, por ejemplo, qué pasó en la Edad Media. Bueno, ustedes saben que en la Edad Media prácticamente pues existía, ¿no es cierto?,
una concentración del derecho propietario. Existían esas personas denominadas como los señores feudales, ¿no? Se supone que eran aquellas personas acaudaladas económicamente, pero en realidad que esa riqueza pues era por la gran cantidad de extensiones de terreno que ellos poseían, ¿no es cierto? Entonces, viene aquí más o menos como que desaparece el derecho real para ser sustituido más por un derecho personal, ¿no? Es que los señores feudales eran los que manejaban pues prácticamente ese poder de administración, de hegemonía, y prácticamente se daba una mayor preponderancia, sí, a la tierra, pero una cuestión más de un índole o de una perspectiva personal. Los señores feudales eran aquellos que acaparaban pues grandes extensiones de tierra, ¿no? Hay una sumisión del vasallo al señor. Estamos hablando de una soberanía, ¿no? Se concentraba pues la tierra en pocas manos. Finalmente, en 1789 aparece la Revolución Francesa. Esta que ha sido fundamental en la historia de la humanidad, pues viene a introducir, ¿no es cierto?, importantes cambios teóricos doctrinales sobre el concepto referente a lo que es la propiedad. Asimismo, pues se promulga nuevamente como un derecho absoluto. Vale decir que se reconocía la posibilidad de que todas las personas puedan pues poseer, ¿no es cierto?, y tengan protegida esa propiedad privada, siendo prácticamente nuevamente con tendencias del derecho romano, ¿no es cierto?, un derecho inviolable, un derecho sagrado donde por un lado nadie puede privarse de poder acceder, ¿no es cierto?, a un pedazo de tierra para poder ejercer pues en base a lo que es la utilidad pública, la función social y económica, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca, pues, en esos principios básicos que ellos han desarrollado, pues, hablan de un tema un poco más equitativo y un poco más justo, ¿no es cierto? De que todos puedan acceder con misma igualdad de posibilidades a poder gozar de ese derecho propietario. ¿Qué pasa más adelante? Viene otro acontecimiento que también es importante, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que es la Revolución Rusa, donde finalmente, pues aquí ya aparecen pues, los primeros tintes socialistas, ¿no es cierto?, que han sido forjados en la ex Unión Soviética, y esta impulsa una especie de socialización del derecho de propiedad, ¿no? Es decir, ya le da un tinte un poco más colectivista, donde tenemos un modelo de Estado un poco más intervencionista, ¿no es cierto? Actualmente es un modelo de Estado que está pues a lo largo y ancho de Latinoamérica. Son estados con tinte socialista donde son intervencionistas. No son comunistas, por supuesto. Hay una gran diferencia entre el comunismo y el socialismo. Y me parece un tema muy interesante para que lo podamos plasmar en algún foro seguidamente después de ejecutar esta clase. No se olviden que hay trabajos en plataforma, que cada clase, inclusive la de reforzamiento, cuenta con un foro de participación y un trabajo práctico establecido con fechas y momentos para su ejecución. Así que no se hagan sorprender, por favor, sin presentar sus trabajos. Entonces, esta revolución rusa, decíamos, le da un tinte más socialista, un poco más garantista, donde tenemos una intervención un poco más estatal, ¿no es cierto?, sobre el derecho propietario. Me parecería bien también que podamos debatir en algún momento esa ley que estaban sacando, ¿no es cierto?, sobre el arrendamiento. En época de pandemia se supone que se estaba trabajando una ley para por lo menos condonar el 50% del canon, ¿no? Y no faltaron pues algunos colegas, docentes, amigos, ¿no es cierto?, que hicieron ciertos comentarios a esa ley que sería tentatoria al derecho propietario, que está reconocido y protegido en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, que el Estado no tuviese ninguna atribución para poder, ¿no es cierto?, inmiscuirse, alterar a título de que ni siquiera es el titular en la relación jurídica para proceder a una condonación, ¿no? Bueno, yo creo que depende de cómo lo enfoques.
No nos olvidemos por eso que nuestro Estado, como el resto de Latinoamérica o en su mayoría, pues tiene tintes socialistas y eso quiere decir que nuestro Estado es interventor. O sea que en mi criterio no habría ningún problema en que esa ley se ponga en vigencia y que si es atacada de inconstitucionalidad o algo similar, pues el Tribunal Constitucional tiene los suficientes elementos para demostrar que esa ley es válida, ¿no? Es que estamos, no se olviden ustedes, ante una imposibilidad absoluta, no es una imposibilidad relativa, que digamos yo soy inquilino de una casa y no sé, pues he perdido mi trabajo y no estoy pudiendo juntar el tema del canon, ¿no? Esa sería una imposibilidad, pues, relativa, ¿no? Que sería una imposibilidad absoluta, esto lo van a ver más en Civil 4 cuando estén llevando contratos, pues, por ejemplo, sería el hecho de que esto es una imposibilidad absoluta porque esto es una pandemia, es una enfermedad, ¿no es cierto? Es un virus que está atacando no solamente a mí, sino a todo el mundo, lo que quiere decir que estamos en una situación total y completamente excepcional, y es ahí pues donde se necesita la intervención del Estado, el cual tiene toda la legitimación y potestad, en mi criterio, por supuesto, el que quiere pensar diferente está en su libre derecho, para poder regular el tema de los alquileres. Solamente que la única crítica que yo hago a esa ley, no sé si ustedes la han podido leer, dice, para aquellas personas que sean pobres, ¿no? Pobres, de escasos recursos, o sea, y los que no son tan pobres y de escasos recursos, pero están sin trabajo, ¿no? Para mí ya es una mala redacción, ¿no es cierto? Porque debería ser la ley, pues, para todos. Y no estamos buscando una forma de evadir, ¿no es cierto?, responsabilidad, sino que la mayor parte de las personas, pues, tienen un trabajo que no es formal o no dependen directamente de una empresa donde te van a pagar, pase lo que pase, ¿no? Tampoco podemos detenernos a analizar detenidamente todos los casos. Por eso es que de forma general debería aplicarse, considero yo, esa condonación del 50%. Y ojo, no vayan a pensar que yo vivo en alquiler y que por eso estoy bajo ese criterio. Por un lado, tengo casa propia, en mi caso, tengo oficina propia y también, ¿qué más? O sea, soy propietario de un bien inmueble que alquilo, ¿no? Un bien inmueble que alquilo y ni siquiera alquilo para fines de vivienda, yo estoy alquilando para fines comerciales. El que está ahí tiene una oficina jurídica montada, con el cual no he tenido yo ningún inconveniente y es más, sin que haya salido la normativa, yo no tengo ningún problema, ya le dije a él de que podemos charlar y puedo bajarle un 50% del alquiler porque es una situación comprensible y todos tenemos que perder, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro es pues el criterio que yo manejo. Seguramente van a haber otras personas que están total y completamente en desacuerdo, pero considero que bajo este tinte socialista de un Estado que interviene, ¿no es cierto? Pues sí, debería regularse, pero esa ley hay que arreglarla, esa ley está medio es que no me gustó eso de personas de escasos recursos, digamos. Pues imagínense en la posición de mi inquilino, el que tiene una oficina jurídica montada, él no es pobre, ¿no? Pero no es pobre, pero igual se ve afectado pues por el tema de la pandemia, ¿no? Y peor todavía, la ley no dice nada para los fines comerciales. Dice, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo, dice. Entonces no tiene chiste, pues ¿qué propietario va a estar de acuerdo? No creo que todos piensen como yo, ¿no es cierto? Pero de todas formas está muy difícil. Debería nomás sacar y reformular y mejorar esa redacción que la verdad es como es, siento que es propagandista, ¿no? Como decir, oh, ha venido aquí este gobierno y ha dicho que va a obligar a que bajen los alquileres, que no sé qué, que no sé cuál. Siento que ha sido más un boom, ¿no es cierto? Un show donde a la hora de la hora tú revisas la norma y no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo, ¿no? Y finalmente, miren, desconozco totalmente, estaba esto en revisión, y eso que tenemos una alumna que es diputada, a quien le dije por favor que me mantenga informado sobre los avances de esta ley, y hasta ahora no ha salido nada. O sea que finalmente parece que se han echado para atrás o que la ley ha quedado ahí durmiendo el sueño de los justos y el tiempo sigue pasando y los cánones siguen corriendo. Bien, vamos con el último hecho relevante, ¿no es cierto?, que viene aquí.
a formar parte de esta evolución, ¿no es cierto?, del derecho propietario para tenerlo así como lo tenemos ahora, está una gran participación por parte de la Iglesia Católica referente, ¿no es cierto?, a esas cartas solemnes que eran denominadas las encíclicas papales, las cuales han establecido también ciertos criterios que vienen a regular el derecho propietario. En realidad, la Iglesia o el derecho canónico es una de las principales precursoras, ¿no es cierto?, sobre la famosa función social. Y por supuesto, también cree que es negativo, ¿no es cierto?, la exageración que se le da a que el derecho de propiedad sea establecido como un derecho pleno y absoluto. No va con esa teoría absolutista que fue con las connotaciones que se fijó, ¿no es cierto?, en el derecho romano, sino que en realidad esta prácticamente concuerda, ¿no es cierto?, con aquellos lineamientos de la Revolución Rusa, donde hay que darle, ¿no es cierto?, un tinte más socialista en base a la cooperación, ¿no es cierto?, es decir, que todos puedan acceder de alguna u otra forma a poder tener, pues, un pedazo de tierra para poder ejercer ese derecho propietario. Vamos con un pequeño concepto que aparece aquí, ¿no es cierto? La propiedad es un derecho real que confiere a su titular el máximo de facultades posibles sobre una cosa determinada. Esta se encuentra representada. No sé si quieren hacer alguna pregunta o solamente es ruidito de por ahí. Vamos a silenciar. Bien. Decíamos, el artículo 105, ¿no es cierto?, del Código Civil establece también una mera definición o noción de lo que es el derecho propietario y señala, es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el límite. Efectivamente, lo reconoce, ¿no es cierto?, como un poder amplio, como un poder absoluto, pero tenemos ahí ciertas limitaciones que tú tienes que ejercer pues tu derecho sin perjudicar a los demás, ¿no? Por eso es que estas normas jurídicas pues limitan el ejercicio de ese derecho. Vamos a encontrar más adelante, ¿no es cierto?, cuestiones como el de buena vecindad, cuestiones como no emitir gases tóxicos o humos o hollín, ¿no es cierto?, contaminantes, cuestiones que no pongan en riesgo a los otros vecinos sobre el ejercicio pleno de tu derecho propietario. Tal cual decíamos, ya en algún momento el derecho propietario se encuentra consagrado, establecido y reconocido, ¿no es cierto?, en la Constitución Política del Estado. Recordarán ustedes que cuando se estaba haciendo la Asamblea Constituyente, cuando estábamos forjando nuestra nueva Constitución, pues hubo una gran discusión sobre si el Estado iba a ser socialista, si iba a ser comunista, quién sabe, y si se iba a respetar o no el derecho a la propiedad privada. Hubieron grandes rumores en su momento, los cuales señalaban de que, por ejemplo, al momento de morir, pues todos tus bienes iban a pasar al Estado, ¿no? Finalmente, ya todo eso se dejó claro y sacaron a luz el artículo 56, el cual reconoce, ¿no es cierto?, por un lado, el ejercicio o el derecho a la propiedad privada, ¿no?, con su límite, la función social. Asimismo, también se garantiza en ella, ¿no es cierto?, el hecho de que tú la puedas ejercer plenamente, pero siempre sin perjudicar y que no vaya en contra de la colectividad. Y por último, para dejarlo esto claro y no exista la menor duda, también se establece en su parágrafo tercero que la sucesión hereditaria se encuentra garantizada, ¿no? Entonces, en algún momento, no sé, pues ustedes qué tanto le dedican a esta área, a esta rama, disciplina, ¿no es cierto?, del derecho. Salió a luz en el Facebook unas modificaciones que se hicieron en el Código Procesal Civil referente a la sucesión por parte del Estado, ¿no? Que en realidad estaba cambiando de dirección o se estaba creando una sección especial, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Finanzas y Economía Pública, que es la que se encarga de absorber esos bienes cuando toca la sucesión por parte del Estado, ¿no? Y entonces llegaron a decir incluso que
aquellos bienes que estaban vacantes y mostrencos, pues automáticamente se lo iba a agarrar el Estado. No, eso no es automático, ¿no? Hay que dejar en claro también esos aspectos. Aquí la Constitución es la que manda, la que gobierna. Lo único que se hizo es crear una institución que vaya en representación del Ministerio de Finanzas y nada más, ¿no? Nada más. Pero ya se estaban haciendo algunas malinterpretaciones. Hay un orden de sucesión, hay un procedimiento, hay un proceso voluntario el cual alguien tiene que promover a favor del Estado. Mientras tanto, no podemos hablar de que el Estado se esté adueñando de todo aquello que esté vacante o mostrenco, ¿no? Bien, vamos avanzando en nuestro avance. Tenemos aquí algunas características del derecho propietario. Por ejemplo, uno de ellos es que el derecho propietario se lo tiene establecido como un derecho completo. ¿Y por qué es un derecho completo? Porque este da las máximas atribuciones, las máximas potestades para que la persona pueda ejercerlo libremente. Sí, esas máximas atribuciones y máximas potestades, no nos olvidemos que se encuentran limitadas precisamente también en la propia norma. Si bien este derecho está total y completamente protegido, ¿no es cierto?, por las normas jurídicas vigentes, llámese Constitución Política del Estado, Código Civil, aún así estos pues establecen medios y mecanismos de protección en caso de que estén queriendo ser vulnerados, ¿no? Y vamos a encontrar que hay ciertos mecanismos que te van a poder proteger contra el poder privado y que los mecanismos para ser protegido contra el poder público pues son menos y están muy limitados y prácticamente son inexistentes. Es muy poco lo que nosotros podemos pelear frente al poder público, ¿no? Lo que sí podemos pelear es entre nosotros, frente a privados y frente a particulares. Otra de las características que tenemos aquí es que el derecho de propiedad está establecido como un derecho exclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que el propietario es el único que está habilitado pues para ejercer plenamente, ¿no es cierto? Este es su derecho propietario y es más, no necesita pues de la autorización de ninguna otra persona u autoridad que sea llamada por ley para poder ejercer libremente ese derecho propietario, ¿no? Tenemos todavía 10 minutos para nuestra primera conexión, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que es un derecho total y completamente exclusivo. Ya habrán pues formas de delegar, ¿no es cierto?, mediante un poder de administración de repente, o habrán algunos casos específicos donde necesitamos, quién sabe, de la anuencia, ¿no es cierto?, de nuestro cónyuge, quien es copropietario por el simple hecho del fenómeno de la comunidad de gananciales. Vamos avanzando. Es un derecho de propiedad a perpetuidad. Bueno, esto quiere decir que nuestro derecho propietario no se extingue o no desaparece por el lapso del tiempo. Por regla general, porque sabemos que hay una excepción. ¿Cómo vamos a ejemplificar esto de a perpetuidad? No sé si lo hemos puesto como trabajo práctico. Bueno, pues les comento, por ejemplo, que allá en la ciudad de Sucre, en el cementerio general, tú cuando vas viendo los nichos, ¿no es cierto? En algunos tenían un letrerito que decía a perpetuidad, ¿no? Y en otros no tenía el famoso letrerito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un cementerio municipal, ¿no? Por si acaso es uno de los cementerios más hermosos de nuestro país y también está lleno de historia, ¿no? Hay personalidades muy importantes, varios presidentes, hasta algo de la realeza tenemos ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces resulta que lo que ocurría era que algunos de esos nichos eran pues transferidos en derecho propietario, lo cual quería decir que nadie los podía sacar después, ¿no? Por eso es que se ponía ese letrerito de a perpetuidad. Si bien podemos poner el siguiente ejemplo, digamos que yo voy a comprar un lote de terreno, qué sé yo, en el kilómetro 25 al norte, digamos que no está por ahí Montero ni ninguna ciudad, quién sabe, justo le estoy apuntando a alguno de ellos, digamos que es un lugar simple y llanamente alejado de la ciudad, donde yo compro un terreno, lo tengo ahí, ya sea amurallado, ¿no? No hay ningún problema, ya digamos que lo tengo amurallado y tengo ahí un candado y una chapa,
y no voy pues a ese terreno, hace más de 15 años que no voy a verlo. No soy tan negligente, soy tan descuidado que lo he dejado así. O que si quieren ustedes, hace más de 20 años que no voy, o hace más de 30 años que no voy a ver mi terreno, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se ve esta característica de la perpetuidad? No importa que yo no haya ido tantos años, 30, 40 años, si yo vuelvo a ese terreno, voy con mi llave y abro, ¿no es cierto? E ingreso, no hay ningún problema. Ahí está mi derecho propietario, ahí está vivo, latente, ¿no? Lo que quiere decir que este no se va a extinguir por falta de ejercicio. Esto lo decimos, como les señalo, por regla general, porque sabemos muy bien que si había ahí otra persona y ha estado como poseedor y logra demostrar más de 10 años en posesión, por supuesto, pues que mi derecho propietario va a decaer, ¿no? Aún así, por más que esté ahí una persona, qué sé yo, después de que yo aparezca, después de 50 años, él tendrá que demostrar más de 10 años en posesión, porque precisamente mi derecho propietario está establecido a perpetuidad, ¿no? Yo voy a poder nomás presentar, ¿no es cierto?, la acción de reivindicación. La acción de reivindicación tiene por objetivo que este bien vuelva a estar sobre la tuición, sobre el ejercicio bajo el poder físico, si ustedes quieren, ese poder que esté bajo su propietario, bajo el titular de ese derecho propietario. El artículo 1453 establece, ¿no es cierto?, que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o de quien la detenta. Por supuesto que estará ahí la excepción, ¿no?, de la prescripción adquisitiva. Y por último, otra de las características muy importantes es que el derecho de propiedad, pues indefectiblemente sí o sí debe cumplir con una función social, ¿no? Se afirma por diversas teorías que si el derecho de propiedad debe ser individual, pues su ejercicio debe ser social, ¿no? Es como un equilibrio que se pone. Muy bien, tú vas a ser el titular de ese derecho, pero si bien vamos a proteger ese derecho individual, privado que tú tienes, siempre y cuando tu función sea colectiva, no perjudiques, no lo tengas ocioso, o sea, cumplas pues con la función económica social. Bien, el dominio y la cuestión social. Bueno, tenemos a continuación algunos problemas que han podido surgirse, ¿no? Es que, ¿cuál es el principal factor de controversia, ¿no? El hecho de que yo me encuentre en poder físico, el hecho de que yo me encuentre en ejerciendo un derecho propietario sobre un determinado bien, pues eso quiere decir también que estoy privando, ¿no es cierto?, a otras personas de que no puedan tener también algún derecho o ejercicio o poder físico sobre ese bien. Por eso es que hay que tener, ¿no es cierto?, relativamente ciertos cuidados para el ejercicio de ese derecho, lo que quiere decir que nosotros tenemos que cumplir con esa función social para que si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, pues podamos gritar y pedir el ejercicio pleno de nuestros derechos. El derecho de propiedad en los documentos pontificios. Bueno, se supone que la doctrina del derecho canónico pone un especial énfasis en el destino común. Ya vimos también que hay un gran parecido, ¿no es cierto?, con la Revolución Rusa, donde prácticamente de lo que se busca es pues de satisfacer las distintas necesidades del hombre, ¿no? Tenemos una encíclica, la Rerum Novarum, hablando de esas encíclicas papales que hemos dicho que son cartas escritas y establecidas por el derecho canónico, las cuales señalan el derecho de propiedad individual no emanan de las leyes humanas, sino de la naturaleza misma. La autoridad pública no puede, por tanto, abolirla, solo puede atemperar su uso y conciliarlo en el bien común. Es que el derecho canónico va más allá, ¿no es cierto? Es parte de una doctrina un poco más del jus naturalismo, donde se establece que aquellas cosas que nosotros necesitamos de forma primordial para sobrevivir, pues no es necesario que esto esté establecido o reconocido por el derecho positivo, sino que esto se reconozca directa y automáticamente porque es una cuestión de supervivencia, de necesidad, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario, por ejemplo, que exista un derecho de protección a la vida, porque todos tenemos derecho a la vida, es un derecho natural.
y se le está dando el mismo enfoque, ¿no es cierto?, al derecho propietario, habida cuenta de que todos nosotros necesitamos tener pues cosas propias, ya sea un bien inmueble para poder protegernos de las inclemencias del tiempo con toda nuestra familia, poder vivir y pernoctar en paz. Seguimos avanzando. El dominio en el Código Civil. Ya sabemos que hay estas limitaciones que están establecidas, ¿no es cierto?, en la ley. Aún así, el Código Civil establece, pues, reconoce, ¿no es cierto?, nuestro derecho propietario sobre la superficie, sobre el espacio aéreo y sobre lo que sería el subsuelo, hasta donde tengamos un interés legítimo de poder ejercer ese derecho propietario, ¿no? Las características, estas están enfocadas desde el Código Civil, prácticamente son las mismas. Plenitud, que es lo mismo que hablar de absoluto; autonomía, que es lo mismo de hablar de exclusivo, y se relaciona precisamente con el siguiente, ¿no? Y perpetuidad, que ya lo hemos tocado. Si en el examen preguntamos características, pues no importa si citan estas que están aquí en un segundo plano o las primeras que ya hemos desarrollado, porque prácticamente son idénticas. Referente a las facultades que comprende, ahí tenemos lo que conocemos, ¿no?, como el usar, gozar, disfrutar y disponer, pero este está enfocado, pues, desde un punto teórico doctrinal un poco más antiguo, ¿no? Estamos hablando del jus utendi, y hasta inclusive está en latín, ¿no es cierto? La facultad, cuando hablamos del jus utendi, prácticamente estaríamos hablando del usar y gozar de los bienes. Bien, tenemos prácticamente menos de un minuto para esta conexión. Nos conectamos de una vez para la segunda parte, así terminamos más rápido. ¿Qué dice? ¿O quieren receso? Estoy bien, Lisa. De una, ¿no? No, mejor de una. Ya. Bueno, entonces les voy a mandar el enlace, por favor, no demoro más de 2 minutos, ¿ok? Ok, Lisa.